Tenía solo 14 años, y ya todo un país hablaba de él como si fuera un elegido. Los estadios lo miraban con curiosidad, los comentaristas lo describían como el chico que iba a cambiar la historia del fútbol mexicano, y hasta en Europa empezaban a seguir cada uno de sus movimientos. Cada toque suyo generaba murmullo, cada jugada levantaba a la tribuna. Era un talento precoz, descarado y brillante. A esa edad en la que la mayoría apenas sueña con debutar, Martín Galván ya estaba haciendo historia. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de la sonrisa de ese niño prodigio, se estaba construyendo una tormenta que años después lo llevaría a sentirse traicionado, roto y completamente alejado de su país. Hoy, con 32 años, vive en España, reniega de sus raíces y confiesa que llegó a odiar su vida por culpa de un sistema que primero lo elevó, y luego lo dejó caer sin red. Martín nació un 14 de febrero de 1993 en Acapulco, Guerrero. Su infancia fue humilde, pero su talento no conocía límites. Su padre lo llevó desde pequeño a pruebas, entrenamientos y visorias en la capital. Y ahí, entre canchas duras y sueños enormes, comenzó a destacar. A los 13 años ya entrenaba con categorías mayores en Cruz Azul. No era solo bueno, era distinto. Tenía visión, pausa, técnica, disparo, gol. Jugaba como si llevara 10 años en primera. A los 14 ya estaba en el radar del primer equipo, y a los 15 se convirtió en la joya más prometedora del país. Lo comparaban con Giovanni Dos Santos, Nike lo buscaba para comerciales, y hasta el Barcelona pidió informes para llevárselo a una prueba. El Barça, sí, el club que todos los niños sueñan con pisar. Pero no fue. No porque no quisieran, sino porque su familia no tenía dinero para pagar el viaje. La oportunidad de su vida se escapó no por falta de talento, sino por falta de recursos. Aún así, su destino parecía imparable. En 2008, con apenas 15 años y 36 días, debutó en un torneo internacional con Cruz Azul ante Monterrey. Se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el club y en disputar un torneo internacional. Las portadas hablaban de él como el futuro de México. Las cámaras lo seguían, las marcas lo buscaban, y su familia lo celebraba como si ya hubiera conquistado el mundo. Sonreía frente a las luces diciendo, todo está de maravilla. Pero lo cierto es que detrás de esa sonrisa ya empezaban los primeros errores. Galván no solo tenía talento, también tenía un entorno que lo inflaba sin control. Su padre, que había sido su guía, se convirtió en su representante. Y en lugar de protegerlo, empezó a decirle que ya era mejor que varios de primera, que Europa lo esperaba con los brazos abiertos, que solo era cuestión de tiempo. Martín comenzó a creérselo. Si no lo alineaban en su categoría, se molestaba. Si lo mandaban a la banca, lo tomaba como una falta de respeto. En los entrenamientos, improvisaba y hacía lo que quería, como si las instrucciones fueran para los demás. No era mal chico, simplemente nunca le enseñaron a manejar la fama tan temprano. Mientras los técnicos intentaban formarlo, su entorno alimentaba un ego que crecía sin freno. Los entrenadores comenzaron a perder la paciencia. Sus compañeros, al principio admirados, poco a poco dejaron de respetarlo. Su talento era indiscutible, pero su actitud empezaba a aislarlo. Y mientras todo esto pasaba, los medios lo seguían tratando como la gran promesa. Nadie lo frenó. Nadie le dijo calma. Su padre discutía con directivos, malinterpretaba ofertas, exigía minutos, respondía con arrogancia. Sin experiencia como representante, terminó cerrando puertas que deberían haberse abierto. Incluso la prueba con el Barcelona se frustró por mala gestión familiar. Lo que debía ser un trampolín, se convirtió en un muro invisible. Y justo aquí quiero hacer una pausa rápida. Si estás disfrutando esta historia y quieres descubrir cómo una carrera que prometía gloria se convirtió en una de las caídas más duras del fútbol mexicano, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios si tú también recuerdas el debut de Martín Galván. Tu apoyo ayuda muchísimo a seguir contando historias que pocos se atreven a narrar, y lo mejor está por venir, así que quédate porque lo que sigue te va a sorprender. Porque si el ascenso de Martín fue vertiginoso, su caída fue todavía más brutal. En 2011, cuando tenía 18 años y un lugar asegurado en la selección sub-17, cometió el error que marcó su destino. Llevó mujeres a la concentración. No era la primera indisciplina, pero sí la definitiva. El técnico se cansó. Lo vetaron de por vida de cualquier selección nacional. Un solo acto terminó con todo lo que había construido. De ser la joya del futuro, pasó a estar fuera de todos los planes. Cruz Azul, que ya tenía dudas, lo mandó a Hidalgo para que madurara. Luego a Celaya. Después, en un intento desesperado, viajó a Canadá al Impact de Montreal. No debutó. Lo regresaron antes de que empezara el torneo por falta de compromiso. La promesa se desvanecía. Mientras sus compañeros crecían en la élite, él se hundía entre préstamos, segundas divisiones y frustración. Ya no hablaban de él como la estrella del futuro, sino como el chico que lo arruinó todo. Después del escándalo con la selección y los primeros fracasos, Martín entró en una espiral que ni él mismo supo detener. Lo que antes era una carrera que avanzaba a toda velocidad, de pronto se volvió una sucesión de curvas sin control.
Cada decisión parecía llevarlo más lejos de la cima. Cruz Azul, que alguna vez lo presentó como la joya de su cantera, comenzó a tratarlo como un expediente incómodo. Ya no era prioridad, ya no era el niño prodigio, era un jugador más intentando no quedarse atrás, y no lo consiguió. En Hidalgo apenas jugó, en Celaya pasó sin dejar huella, y su paso por Canadá fue un borrón rápido. Pero lo más duro no fue lo deportivo, fue la sensación de volverse invisible. De pasar de los titulares en portada, a una línea en la sección de transferencias sin importancia. Martín empezó a sentir que el mundo del fútbol ya no lo esperaba. Y cuando un jugador joven se da cuenta de que ha dejado de ser imprescindible, algo se quiebra por dentro. Entre 2011 y 2017, su carrera fue un ir y venir constante, clubes de segunda división, filiales, equipos donde llegaba con expectativas y salía sin pena ni gloria. Reyosa FC, Correcaminos, Atlante, Pioneros de Cancún, nombres que parecían estaciones de un viaje sin destino. En cada uno dejaba algún destello, un buen gol, una jugada brillante, pero nada sostenido, nada que hiciera pensar en un regreso real. Sus números lo decían todo, pocos partidos, pocos goles, pocas oportunidades bien aprovechadas. Y mientras tanto, el país entero empezaba a etiquetarlo como la eterna promesa perdida. Lo que más dolía no era la falta de oportunidades, sino las burlas. Las redes sociales no perdonan, y menos cuando te vieron hacer como fenómeno. Cada nuevo fichaje suyo iba acompañado de comentarios llenos de sarcasmo: este no era el nuevo Messi, otro equipo que se atreve con el mito, seguro dura 3 partidos. Martín pasó de ser admirado a ser objeto de chistes. Y esa transformación pública fue brutal. Porque no solo fallaba en la cancha, también tenía que ver cómo todo un país se reía de lo que alguna vez fue su sueño. En los vestuarios, su presencia generaba más incomodidad que respeto. No se integraba, no terminaba de conectar con los compañeros. Algunos lo veían distante, otros directamente arrogante. No porque se creyera mejor que todos, sino porque no sabía cómo lidiar con su nueva realidad. Estaba atrapado entre lo que había sido y lo que ya no era. Jugaba en estadios vacíos, en partidos sin cámaras, con la cabeza llena de recuerdos que no lo dejaban avanzar. Y mientras todo eso ocurría, algo más se iba desgastando lentamente: su amor por el juego. El niño que alguna vez se divertía con un balón en los pies, empezó a sentir fastidio por entrenar, frustración por competir, rabia cuando veía a otros triunfar en lugares donde él creía que debía estar. No lo decía abiertamente, pero por dentro crecía un resentimiento profundo contra el sistema que lo lanzó demasiado pronto, y luego lo abandonó. La caída no fue un accidente repentino, fue un descenso lento, silencioso y doloroso. No hubo un solo golpe que lo derribara, fueron cientos de pequeños tropiezos, malas decisiones, puertas cerradas, oportunidades desaprovechadas y heridas mal curadas. Y en medio de todo eso, Martín se fue apagando como una estrella que alguna vez brilló demasiado fuerte, demasiado pronto. Pero la historia no termina aquí. Porque cuando parecía que no había salida, cuando todos ya lo daban por perdido, llegó una llamada desde el otro lado del Atlántico que cambiaría el rumbo de su vida. No era un gigante europeo, no era una segunda oportunidad mediática, era una tabla de salvación inesperada. El Salamanca CFUS, un modesto club español con dueños mexicanos, se interesó en él. No por sus logros recientes, sino porque alguien dentro del club todavía recordaba al chico que había debutado con 14 años, al talento crudo que alguna vez deslumbró. Y esa llamada, que para muchos habría pasado desapercibida, para Martín fue una señal. Tal vez aún no estaba todo perdido. Tal vez lejos de México, lejos de las burlas, podría volver a empezar. Y así, después de años de golpes, risas crueles y frustraciones acumuladas, hizo las maletas. Cruzó el océano con más dudas que certezas, con más cicatrices que sueños, pero con una idea clara: en España nadie lo conocía, nadie lo juzgaría por su pasado. Podría empezar de cero. Podría recuperar lo que el fútbol mexicano le arrebató sin piedad, la paz para jugar sin sentir que debía demostrarle algo a todos. Cuando Martín aterrizó en España, lo hizo sin flashes, sin periodistas, sin el ruido que siempre había acompañado cada paso suyo en México. Nadie lo esperaba en el aeropuerto, no había fans con camisetas ni cámaras persiguiéndolo. Era un anonimato que, lejos de dolerle, lo tranquilizó. Por primera vez en años podía caminar sin sentir el peso de un apodo, sin escuchar que lo llamaran la eterna promesa. Podía ser simplemente un jugador más, sin etiquetas, sin juicios anticipados. El Salamanca CFUS era un club modesto, con instalaciones sencillas y un ambiente familiar. Nada que ver con la presión mediática mexicana, donde cada entrenamiento parecía un examen público. Aquí, los entrenadores no le exigían ser la figura, le pedían que se adaptara, que trabajara, que disfrutara del juego. Martín llegó en silencio, con los hombros cargados de pasado, pero el entorno no se lo reprochó. Lo recibieron como un compañero más, sin expectativas desmedidas. Eso, que en otro momento tal vez habría herido su orgullo, en ese instante fue un respiro. Durante las primeras semanas, su juego se notaba contenido, casi temeroso. Parecía un futbolista que no quería cometer errores más que uno que deseaba brillar.
Pero poco a poco, con entrenamientos regulares, rutinas simples y la sensación de estar lejos de todo lo que lo había marcado, comenzó a soltarse. Recuperó la sonrisa en la cancha. Volvía a disfrutar los pases cortos, los tiros en entrenamientos, los partidos sin cámaras. No era un renacer espectacular, sino íntimo. No había explosiones mediáticas, había calma. Los técnicos españoles notaron en él algo que en México se había perdido hacía tiempo, un jugador con talento natural que necesitaba estabilidad, no focos. Le dieron minutos sin promesas vacías, confianza sin discursos heroicos. Y él respondió. En su primera temporada disputó 25 partidos y anotó 5 goles. Para cualquiera, esas cifras pasarían desapercibidas, para Martín significaban mucho más. Eran los primeros pasos de una reconstrucción personal. Fuera del campo, también cambió. Se alejó de las polémicas, de los entornos tóxicos, de las presiones familiares. Vivía en un pequeño apartamento, lejos de los lujos que alguna vez creyó que merecía. Se cocinaba, caminaba por la ciudad como un desconocido, escuchaba el acento español en las calles y se perdía entre la gente sin que nadie lo señalara. Esa sensación de libertad, que para muchos jugadores puede ser incómoda, para él se volvió adictiva. En Salamanca, Martín empezó a reconciliarse con el fútbol, y también consigo mismo. Los vestuarios eran distintos. En México, cada entrenamiento estaba lleno de miradas evaluando si cumplías las expectativas. En Salamanca, el ambiente era más relajado. Había competitividad, claro, pero sin el dramatismo que lo había perseguido desde adolescente. Los compañeros lo trataban como uno más, algunos ni siquiera conocían su historia, y eso lo liberó de un peso enorme. Ya no era el chico que prometió y no cumplió, era simplemente Martín, un delantero más intentando ganarse un puesto. Esa etapa no estuvo exenta de dificultades. La adaptación cultural fue lenta, el ritmo de vida diferente y la nostalgia aparecía en momentos inesperados. Pero cada obstáculo lo enfrentó con una madurez que antes no tenía. El fracaso en México lo había obligado a crecer a golpes, y ahora esa experiencia le servía para mantener los pies en la tierra. Ya no soñaba con grandes titulares, soñaba con estabilidad. Poco a poco, el público local empezó a reconocerlo por su entrega en el campo. No era la estrella del equipo, pero era constante. Y eso, viniendo de alguien que había vivido tantos altibajos, era un logro enorme. Salamanca le dio lo que México no pudo: tiempo para equivocarse sin ser crucificado, espacio para volver a amar el juego, y sobre todo, la oportunidad de reconstruir su identidad lejos de etiquetas. Durante 3 años permaneció en el club. 3 temporadas en las que su nombre desapareció del radar mediático mexicano, pero en las que internamente se fortaleció como futbolista y como persona. Encontró paz en la invisibilidad, y paradójicamente, eso fue lo que le devolvió el equilibrio que había perdido cuando lo lanzaron demasiado joven al ojo público. Sin embargo, mientras en España se sentía cómodo, en el fondo sabía que tenía cuentas pendientes con su país. Había una herida abierta, una sensación de que la historia en México no podía cerrarse así, en silencio y lejos de casa. Y cuando parecía que ya no volvería, surgió una oportunidad inesperada para regresar. No como la estrella que alguna vez soñó ser, sino como un hombre diferente. Más consciente, más sereno, más real. En 2020, tras su etapa en Salamanca, Martín decidió volver a México. Ya no lo hacía buscando fama ni revancha, volvía porque necesitaba mirar a su pasado a los ojos. Era un regreso personal, no mediático. Quería demostrar, sobre todo a sí mismo, que todavía tenía algo que aportar en el lugar donde todo comenzó. Lo que no sabía era que ese retorno también traería consigo viejos fantasmas que nunca desaparecieron del todo. Cuando Martín regresó a México en 2020, lo hizo con la calma de quien ya no persigue aplausos. No había conferencias de prensa multitudinarias, ni titulares anunciando el regreso del hijo pródigo. Fue un aterrizaje discreto, casi silencioso. Y sin embargo, dentro de él había algo poderoso, la sensación de estar cerrando un círculo. Habían pasado más de 10 años desde aquel debut precoz que lo catapultó a la fama. Ahora volvía distinto, sin la arrogancia adolescente, sin el peso de demostrarle nada a nadie. Volvía con cicatrices, sí, pero también con una claridad que antes no tenía. Bravos de Juárez fue el primer club en abrirle las puertas. Para muchos, ese fichaje pasó desapercibido. No era la gran noticia del mercado, ni generó largas discusiones en los programas deportivos. Pero para Martín significaba mucho. Era su oportunidad para volver a pisar una cancha mexicana como profesional, esta vez desde otro lugar emocional. Ya no soñaba con salvar a un equipo ni con ser la portada de los diarios. Soñaba simplemente con sentirse parte de algo. El recibimiento en Juárez fue cordial, pero distante. La mayoría de los jugadores jóvenes apenas sabían quién era. Para ellos, Martín Galván era un nombre que habían escuchado alguna vez de niños, cuando todavía soñaban con debutar. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con cierta indiferencia. El vestuario ya no lo veía como la figura mediática que había sido en su adolescencia. Y esa realidad, aunque dura, también fue reveladora. En el fútbol, el tiempo no se detiene por nadie. En los entrenamientos, Martín mostraba otra versión de sí mismo.
más concentrado, más dispuesto a escuchar. Ya no interrumpía con caprichos ni improvisaciones, trabajaba en silencio, enfocado. Había aprendido que el talento sin disciplina no sirve de nada, y que la humildad, esa que le había faltado tantos años atrás, era la clave para mantenerse en pie. Los técnicos lo valoraban por su actitud, aunque sabían que físicamente ya no era el chico explosivo de antes. Era un jugador más maduro, más cerebral, pero también consciente de que el fútbol mexicano se había transformado durante su ausencia. En la cancha, sin embargo, las oportunidades fueron mínimas. Apenas algunos minutos esporádicos, apariciones fugaces que pasaban desapercibidas. Ya no tenía la chispa mediática que atraía miradas, y en un entorno tan competitivo, eso marcaba la diferencia. Los reflectores estaban sobre nuevas joyas, jóvenes que representaban la siguiente generación. Martín no se quejaba, pero por dentro sentía como el país que una vez lo aclamó, ahora lo observaba con desinterés. No era odio, era algo peor, indiferencia. Después de Juárez, llegó la etapa en Leones Negros. Una nueva oportunidad para reinsertarse en el circuito mexicano. El proyecto universitario tenía una atmósfera distinta, más cercana, menos presionante. Martín llegó con la esperanza de aportar experiencia, de dejar atrás la etiqueta de promesa fallida y construir un rol diferente, más colectivo. Sin embargo, la historia volvió a ser cruel. A pesar de su disposición y profesionalismo, no logró consolidarse. Los minutos eran escasos, y cuando llegaban, parecían pruebas contrarreloj en las que cualquier error pesaba el doble. No había margen para equivocarse. Lo más complejo no estaba en el campo, sino en las emociones que se despertaban. Volver a México significaba enfrentarse con los lugares, las miradas y los ecos de un pasado que nunca se apagó del todo. Cada estadio, cada rival, cada comentario en redes sociales reactivaba recuerdos. No importaba cuánto hubiera cambiado él como persona, el entorno seguía cargando la imagen de aquel adolescente que prometía ser una estrella mundial. México no había olvidado al niño, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar al hombre en el que se había convertido. En silencio, Martín comenzó a entender que su regreso no iba a ser un cuento de redención gloriosa. No habría finales felices al estilo cinematográfico, no habría multitudes coreando su nombre. Lo que encontró fue un país futbolero que había seguido su camino sin él, un sistema que no había aprendido a proteger a sus talentos tempranos, y un entorno que seguía midiendo su presente con las expectativas de su pasado. Esa distancia entre lo que fue y lo que es se volvió cada vez más evidente. Pero, a diferencia de su juventud, esta vez no se derrumbó. No hubo berrinches, ni huidas impulsivas. Había aprendido a observar, a procesar, a aceptar. Sabía que la gloria no iba a regresar, pero también sabía que su historia todavía tenía algo que decir. Y fue precisamente esa convicción la que lo llevó a tomar una decisión inesperada, volver a Salamanca. No como un escape, sino como una elección consciente. México había sido el lugar donde todo empezó, pero España se había convertido en el espacio donde podía ser él mismo sin juicios. Hoy, a sus 32 años, Martín Galván vive en España lejos de los focos, de los titulares y de la presión que alguna vez lo rodeó como una tormenta constante. Juega en categorías modestas, en clubes donde el fútbol se respira sin adornos, donde la gente va al estadio por amor al juego y no por espectáculos mediáticos. Ya no hay multitudes esperando su regreso triunfal, ni periodistas midiendo cada paso. Y, paradójicamente, es justo ahí donde ha encontrado algo que en México nunca tuvo: tranquilidad. Salamanca se convirtió en más que un club para él. Es un refugio, un lugar donde puede entrenar, competir y convivir sin sentir que cada error será un titular negativo. Camina por la ciudad como uno más. Nadie le exige ser un ídolo, nadie lo recuerda como el adolescente prodigio que fue. Para muchos, Martín es simplemente el delantero mexicano del equipo. Y eso, después de todo lo que vivió, es un regalo que valora cada día. Su relación con México, en cambio, es compleja. No guarda odio por el país, pero sí un resentimiento profundo hacia el sistema que lo lanzó sin protección y luego lo abandonó. Habla poco de su etapa en Cruz Azul. Cuando lo hace, sus palabras tienen un filo que revela heridas que nunca cerraron del todo. No se trata solo de oportunidades perdidas, sino de un sentimiento de traición. De haber sido usado como símbolo y luego descartado cuando ya no servía para vender ilusiones. En entrevistas, ha reconocido que hubo momentos en los que llegó a odiar el fútbol, no por el juego en sí, sino por todo lo que representaba en su entorno. Esa rabia se fue transformando con el tiempo en una especie de distancia fría. No celebra fechas patrias, no se involucra en temas del fútbol mexicano, y cuando habla de su pasado, lo hace como si hablara de la historia de otra persona. México fue su origen, pero España se convirtió en su hogar emocional. La mayor lección que le dejó la vida no vino de un entrenador ni de un partido clave, sino del tiempo. Aprendió que el talento, por sí solo, no basta, que un entorno mal manejado puede destruir incluso a los más prometedores, y que el fútbol profesional no es solo un deporte, es un sistema feroz que no perdona debilidades. Él fue lanzado a ese sistema demasiado joven, sin red, y pagó el precio más alto: convertirse en una leyenda que nunca fue. Hoy no busca redención ni gloria tardía.
Juega porque ama la sensación del balón en los pies, el ruido leve de la grada pequeña, el olor a césped en las tardes tranquilas. Vive sin lujos exagerados, sin reflectores, pero con una paz que en su adolescencia parecía imposible. Muchos lo etiquetan como fracaso, pero pocos entienden lo que realmente atravesó. Su historia no es la de un jugador que no pudo, sino la de un chico que fue devorado demasiado pronto por un sistema que no supo cuidarlo. Y aquí es donde esta historia se convierte en algo más grande que un simple relato futbolero. Porque detrás de cada niño prodigio hay un entorno que puede convertirlo en estrella o en advertencia. Martín Galván fue ambas cosas, un símbolo de esperanza y un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el talento no va acompañado de estructura, guía y paciencia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no se olvida fácilmente. Y si te gusta que contemos estas historias reales, sin maquillaje y con todo el drama que el fútbol esconde, suscríbete ahora mismo y dale like al video. Así nos ayudas a que más personas descubran relatos que normalmente nadie se atreve a contar. Además, nos das la fuerza para seguir creando contenido de este nivel, con la misma pasión que tú sientes por este deporte. Nos vemos en el siguiente video.